El caminante nadie. No fue ninguna vez porque el personaje de nuestro relato nunca existió. ¿Cómo describir la inexistencia? ¿Cómo narrar lo que nunca ocurrió? No hubo una vez, así debería empezar nuestro relato, un hombre que no vivió en ningún lugar, que hizo nada hasta que nunca murió, que nunca amó ni fue amado, que nunca enfermó porque nunca estuvo sano, que no vivió solo porque nunca estuvo acompañado, que no ignoró porque nunca supo, ni alto ni bajo, ni obeso ni descarnado, ni hombre ni mujer, ni Dios ni diablo. Su verdadero nombre era Olvido. Sin embargo, todos lo conocían como Jamás Nunca Nadie. Jamás nunca nadie soñó con ser alguna vez alguien y emprendió, buscándose a sí mismo, el camino de la sabiduría. Desde el banco del jardín, bajo la sombra de un naranjo, viajó a las orillas del Ganges, a las cumbres del Himalaya, a las altiplanicies del Perú, a las praderas de los indios norteamericanos, a los glaciales paisajes de los inuit. Cada tarde, embriagado por el aroma del azahar, volaba en las cometas de colores de los lamas tibetanos. Se sentaba con los chamanes yaquis a oír las enseñanzas de Mezcalito entre las volutas de humo que describía el peyote. Cabalgaba con los hombres medicina cheyennes en las cabalgaduras de los espíritus de las 4 direcciones. Viajaba a la ciudad de Dios con los místicos cristianos y descansaba, exhausto, en los jardines de Epicuro, en el 6º círculo del infierno. Había leído miles y miles de libros. Se había convertido en un misántropo, hasta que un día se dio cuenta de que cuanto más sabía, más ignoraba. ¿Conozco ahora los secretos del universo?, se preguntaba. ¿He llegado a descifrar el enigma de la existencia? Fue entonces cuando vio venir la respuesta girando en los etéreos brazos de una suave brisa que vino girando en espiral a caer a sus pies descalzo. La sabiduría era un papel en blanco. Tomó el papel en sus manos y escribió: todo para nada, y decidió volver al vacío, su barrio. El vacío era un lugar donde había habitado antes de su nacimiento y donde viviría después de su muerte. Él sabía, porque había leído el Tao Te Ching, que 30 radios convergen hacia el centro de la rueda, pero que es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Con arcilla se modela un recipiente, pero es precisamente el espacio que no contiene arcilla el que utilizamos como recipiente. Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. De retorno al vacío, jamás nunca nadie, al que también se le conocía como el caminante nadie, no hacía otra cosa que pensar la nada. Había decidido esfumarse de lo sólido, evadirse de lo compacto, autoexpropiarse, desaparecerse, vaciarse de contenido, desalfabetizarse, diluirse en su propio significado
y emprendió una nueva aventura, seguir la ruta del silencio hasta encontrar la nada. Lo sabía todo sobre el silencio. Lo había analizado semántica, morfológica, sintáctica y funcionalmente. El silencio era una palabra conocida y utilizada por todos. Caminó sin descanso durante toda una larga jornada, dejando palabra en las márgenes del camino, en las ramas de los árboles, colgadas de las estrellas, en los brocales de los pozos, con la intención de no perderse en el camino de regreso. Hasta ese momento, y tras kilómetros por la ruta del silencio, solo lo había intuido en frases como: permaneció en silencio durante todo el día. En el silencio de la noche se oía el rumor del viento. Cuando lo descubrió, no pudo más que permanecer en silencio. Había escalado las montañas más altas, había bajado a lo más profundo del valle, había sobrevolado los océanos, buscado entre las estrellas de la madrugada, ni rastro del silencio, siempre un sonido, un leve murmullo, las tripas expresando hambre, los bostezos anunciando sueño, la respiración en fuelle, un pitido, un crujido, un chirrido, un gruñido, un suspiro, un gemido, un silbido. Si no consigo encontrar el silencio, pensó, jamás alcanzaré la nada. Cansado, se sentó en un banco del camino y fijó su mirada en un reloj de sol cubierto por la arena. Apartó la arena con sus pies y se sentó a meditar sobre las anchas espaldas del tiempo. 5 minutos le parecieron interminables. Pensó en todas las cosas que habían ocurrido en el mundo en solo 5 minutos. Se dio cuenta de que 5 minutos suponían a nivel general miles de horas, cientos de días, de manera que 5 minutos podían suponer en muchos casos toda una vida. Así fue como llegó a la conclusión de que él era todo el tiempo en 5 minutos. Bajó de las espaldas del tiempo y vino a caer en el espacio. Pensó en el movimiento de traslación de la Tierra, en el movimiento orbital de ésta respecto al Sol. Pensó en el movimiento sísmico de sus placas tectónicas, en el núcleo del átomo donde protones y neutrones ensayaban sus coreografías atómicas, y en los movimientos de expansión y contracción del universo. Si todo está en continuo movimiento, se preguntó, ¿cómo podré saber el lugar exacto que ocupo yo en el mundo? Entonces se dio cuenta de que él era todo el espacio que ocupaba. Fue así como, cerrando los ojos, consiguió romper las barreras del tiempo y del espacio a gran velocidad. Cuando abrió los ojos se encontró en un no lugar y en un no tiempo, antes del principio y después del final, un no lugar más allá del pasado y más allá del futuro, una isla a la que los isleños llamaban siempre y en la que no se conocían los relojes. En su espacio-tiempo, todos sus habitantes eran esclavos de la hora exacta. La hora exacta les proporcionaba seguridad y sensación de orden. En aquel momento, en su mundo, debía ser la hora de algo, la hora del baño, la hora de la cena, la hora del trabajo, la hora bruja, la hora tonta, la hora y en la hora. La hora exacta lo socializaba,
los agrupaba en un punto de encuentro y desde allí los dispersaba a cada uno a sus ocupaciones. Los habitantes de su mundo no soportaban vivir sin su tic-tac. Esclavos de la hora exacta, pagaban con sus propias vidas el tributo al tiempo. Dependían de él, de la referencia esférica, del orden numérico, del movimiento constante y uniforme de las manecillas, de la geometría del engranaje y, sobre todo, de la ficción del relojero. Sin embargo, en Isla Siempre no había ni un triste reloj de cuco. Sus habitantes caminaban hacia ninguna parte, sin destino, sin horas de salida ni de llegada, sin apeadero en las estaciones. Ignoraban la dimensión trágica de la finitud y consideraban la flecha del tiempo una grave amenaza. Para protegerse de ella, habían construido un eficaz escudo antitiempo capaz de interceptar en el acto un milisegundo. Los habitantes de Isla Siempre hablaban el lenguaje del Nora, un lenguaje ahistórico, sin memoria, que los enajenaba en el instante, que los liberaba de lo cronológico, un lenguaje abiográfico, incapaz de autonarrarse, inarticulado, sin memoria autobiográfica, suspendido en el intervalo, un desesperanto que consideraba la comunicación una contingencia, una anomalía. Los habitantes del no lugar y el no tiempo ignoraban el significado de la palabra devenir. Ellos siempre se hallaban en las mismas aguas del mismo río. Transcurrir, discurrir, pasar, avanzar, durar, eran palabras desconocidas para ellos. Los isleños de Isla Siempre elevaban sus signos al eterno presente, al que ni siquiera conocían. El caminante nadie sabía que se encontraba hoy más cerca de la nada que ayer. Sintió de repente que no tenía ningún lugar a donde ir. Trató de enajenarse en el instante sin desubicarse, sin descomponerse, sin perder su singularidad humana, pero el eterno presente exigía dedicación a jornada completa y las tareas de insensibilización, desprogramación y desalfabetización eran necesarias para culminar con éxito la descontaminación total de la noción de tiempo. Sintió el vértigo que produce la proximidad de la nada y se vio de nuevo en su espacio-tiempo bebiendo el elixir de las horas, sentado en un minuto. Vio a los días ponérselo en bandeja a las semanas, que perseguían incansables a los meses. Vio a los meses obsesionados por alcanzar a los años, que subidos en la flecha del tiempo, atravesaban las décadas de estación en estación en la dirección de los siglos. Recordó los tiempos en que era aún trayectoria, movimiento constante y rectilíneo. Sintió el latido de su corazón y el tiempo en el que éste fue un precioso reloj de cadena que describía una parábola completa hacia la eternidad. Jamás, nunca nadie fue alguna vez alguien que quiso durar, permanecer, acontecer, pero la duración era la trampa que le había tendido el tiempo y que lo convirtió en esclavo de la hora exacta. En su espacio-tiempo había sido sorprendido por el segundo, interrogado por el minuto, fiscalizado por las horas, condenado por los meses a cargar la pesada condena de los años, a veces por más de un siglo, y sintió terror de ser eterno. «Perdone», preguntó a un isleño de Isla Siempre, «¿podría indicarme si voy en la buena dirección?
Me dirijo a la nada. El isleño, con una flor azul en la mano y escondiendo el infinito tras sus párpados, adoptó la postura taoísta del jarrón, describiendo un círculo perfecto con sus brazos por delante de su cintura. El caminante nadie se acercó al borde del jarrón y miró en su interior, donde pudo ver a los días persiguiéndose, compitiendo por llegar los primeros al amanecer y por ser los últimos en caer en los brazos del ocaso. Vio a las estaciones componer canciones al sol, a la lluvia, al hielo, a las flores. Vio a noviembre besando en la frente a diciembre, a marzo soplando en la nuca de abril, a septiembre desolado, despidiendo a agosto con una ramita de romero en la mano. El isleño elevó los brazos por encima de su cabeza, como cogiendo estrellas, con los dedos entrelazados. Los bajó despacio, extendiéndolos hacia él, y desentrelazando los dedos le mostró las palmas vacías de sus manos. Y allí estaba, la nada, la absoluta anihilización del ser, la volatilización sensorial, la reducción final al absurdo, el vacío fértil que desfenesta el sentido e inaugura el sinsentido de la inexistencia. Allí ante él estaba la nada absoluta, que redimía en su autodisolución toda acción u omisión, el gran vacío, el gran silencio. No sintió miedo, no se acercó temblando, no al abismo de sí mismo, no quiso regresar, no a su espacio-tiempo, pero ya no era temprano ni tarde, el sol no había salido ni se había puesto, el rocío no cubría la hierba, el arroyo no bajaba de la montaña al valle, no corría la brisa, ni había estrellas en ningún firmamento, no cantaban los pájaros, no se oía la vibración de fondo del silencio. Pintó, con lo que antes fue la arena de su reloj, un bonito paisaje infantil. 3 o 4 triángulos equiláteros que, apoyándose los unos en los otros, formaban montañas. Un círculo destartalado coronaba la cumbre del triángulo más alto. Era un sol sonriente de sinuosos rayos desangelados. Después pintó un grupo de Vs en formación que sobrevolaban una casita hecha con cuadrados y rectángulos, rematada por un cono abuhardillado donde titilaba una luz amarilla. Pintó a la entrada de la casa un porche y en el porche una mecedora y se sentó sobre ella a contemplar la flor azul que el isleño, antes de marcharse, había dejado sobre sus rodillas junto a un sobre cerrado. Abrió el sobre y leyó: la nada y el ser nunca se cruzaron la mirada. La nada porque no aspira a ser, y el ser porque dice vivir en las antípodas de la nada. Pero los isleños de isla siempre sabemos que la nada y el ser viven en la misma casa. La nada porque se convierte en algo, y el algo porque se convierte en nada.